Mis más queridos hermanos, ungido por la necesidad, yo, Urbano, con el permiso de Dios, obispo en jefe y prelado del mundo, he venido hasta estos parajes en calidad de embajador, portando una admonición divina a vosotros, servidores de Dios. He guardado la esperanza de encontraros tan fieles y celosos en el servicio del Señor como es de esperarse. Pero si hay alguna deformidad o flaqueza contraria a la ley divina, invocando su ayuda, haré lo más que pueda para erradicarla, porque el Señor os ha puesto como servidores ante su familia. Felices seréis si os encuentra fieles a vuestro ministerio. Sois llamados pastores, esmeraos por no actuar como siervos, pero sed buenos pastores, llevad siempre vuestros báculos en las manos. No durmáis, sino que guardéis todo el tiempo al rebaño que se os ha asignado. Porque si por vuestra negligencia viene un lobo y os arrebata una sola oveja, ya no seréis dignos de la recompensa que Dios ha reservado para vosotros. Y después de haber sido flagelados despiadadamente por vuestras faltas, seréis abrumados con las penas del infierno, residencia de muerte. Ya que vosotros habéis sido llamados en el Evangelio la sal de la tierra. Pero si faltáis a vuestros deberes, como se preguntarán todos, ¿se podrá salar la tierra? En todo caso, es necesario que vosotros corrijáis con la sal de la sabiduría a todos aquellos necios que están entregados a los placeres de este mundo. No sea que el Señor, cuando quiera dirigirse a ellos, los encuentre putrefactos en medio de sus pecados apestosos y sin curar. Pero si Él encuentra dentro de ellos gusanos, es decir, pecados, porque vuestra negligencia os impidió asistirlos, Él los declarará como inservibles, merecedores únicamente de ser arrojados al abismo donde se dejan las cosas sucias. Y ya que vosotros no pudisteis enviarle al Señor estas graves pérdidas, seguramente Él os condenará y os apartará de su dulce presencia. Aunque, oh hijos míos, vosotros habéis prometido más firmemente que nunca mantener la paz entre ustedes y mantener los derechos de la Iglesia, aún queda una importante labor que debéis realizar. Ungidos por la corrección divina, debéis aplicar la fuerza de vuestra rectitud a un asunto que os concierne al igual que a Dios. Puesto que vuestros hermanos que viven en el oriente requieren urgentemente de vuestra ayuda, y vosotros debéis esmeraros para otorgarles la asistencia que les ha venido siendo prometida hace tanto, ya que, como habréis oído, los turcos y los árabes los han atacado y han conquistado vastos territorios de la tierra de Romania, tan al oeste como la costa del Mediterráneo y el Helesponto. Han ido ocupando cada vez más y más territorios cristianos y los han vencido en 7 batallas. Han matado y capturado a muchos y han destruido las iglesias y han devastado el imperio. Si vosotros impunemente permitís que esto continúe sucediendo, los fieles de Dios seguirán siendo atacados cada vez con más dureza. En vista de esto, yo, o más bien el Señor, os designa como heraldos de Cristo, para anunciar esto en todas partes y para convencer a gentes de todo rango, infantes y caballeros, ricos y pobres, para asistir prontamente a aquellos cristianos y destruir a esa raza vil que ocupa las tierras de nuestros hermanos. Digo esto para los que están presentes, pero también se aplica a aquellos ausentes. Más aún, Cristo mismo lo ordena. Todos aquellos que mueran por el camino, ya sea por mar o por tierra, o en batalla contra los paganos, serán absueltos de todos sus pecados. Esto se los garantizo por medio del poder con el que Dios me ha investido. Oh, terrible desgracia si una raza tan cruel y baja que adora demonios conquistara un pueblo que posee la fe del Dios omnipotente y ha sido glorificada con el nombre de Cristo. ¿Con cuántos reproches nos abrumaría el Señor si no ayudamos a quienes con nosotros profesan la fe en Cristo? Hagamos que aquellos que han promovido la guerra entre fieles marchen ahora a combatir contra los infieles
y concluyan en victoria una guerra que debió haberse iniciado hace mucho tiempo. Que aquellos que por mucho tiempo han sido forajidos ahora sean caballeros. Que aquellos que han estado peleando con sus hermanos y parientes ahora luchen de manera apropiada contra los bárbaros. Que aquellos que han servido como mercenarios por una pequeña paga ganen ahora la recompensa eterna. Que aquellos que hoy en día se malogran en cuerpo tanto como en alma se dispongan a luchar por un honor doble. Mirad, en este lado estarán los que se lamentan y los pobres, y en este otro los ricos. En este lado los enemigos del Señor, y en este otro sus amigos. Que aquellos que decidan ir no pospongan su viaje, sino que renten sus tierras y reúnan dinero para los gastos, y que una vez concluido el invierno y llegada la primavera, se pongan en marcha con Dios como su guía. Hola a todos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy he querido traer un nuevo video acerca de las cruzadas, particularmente de una cruzada que a menudo es invisibilizada por los relatos oficiales y que en estricto rigor debería ser considerada la primera cruzada. Se trata de la Cruzada de los Campesinos del año 1095 al año 1096. Hay muchos hitos relevantes en las cruzadas que muchas veces quedan en segundo plano, en especial por aquellos personajes coyunturales o que tuvieron una mayor visibilización o impacto en la historia de Occidente. De todas maneras, aquí estaremos para escuchar esas recomendaciones para futuros videos. Y si no estás suscrito al canal, te recomiendo hacerlo cuanto antes. Bueno, sin más dilación, comencemos. El fenómeno de las cruzadas representa uno de los procesos de transformación sociopolítica y religiosa más profundos de la historia occidental. En los orígenes de este movimiento, como ya señalé en la introducción, se encuentra la llamada Cruzada de los Campesinos o Cruzada Popular, un verdadero estallido de fervor colectivo que precedió a la movilización oficial de los ejércitos feudales y que bajo el liderazgo de Pedro el Ermitaño y Walterio el Indigente, sí, personajes con apodos muy particulares, alteraría de manera irreversible las estructuras de convivencia entre Europa y el cercano Oriente. En realidad esta expedición no fue simplemente un preludio militar, como suele ser visto en los relatos oficiales, sino más bien se trata de la manifestación de una crisis sistémica en la sociedad medieval, donde las aspiraciones de redención espiritual se entrelazaron con una desesperación material aguda y una visión escatológica del mundo. A través de las crónicas de Alberto de Aquisgrán y el análisis moderno de historiadores como Stephen Runciman, Jim Bradbury o Amin Maalouf desde una visión islámica, es posible reconstruir un relato que transita desde la exaltación mística en los campos de Francia hasta la desolación en las llanuras de Anatolia, dejando a su paso una estela de violencia antijudía que marcaría el inicio de un oscuro capítulo en la historia del antisemitismo europeo. Hacia fines del siglo XI, la Europa occidental se encontraba en un estado de efervescencia y constante tensión. La desintegración de las estructuras carolingias había dado paso a un feudalismo más atomizado, caracterizado por una violencia endémica entre la nobleza menor que la Iglesia intentaba mitigar mediante algunas instituciones como por ejemplo la paz de Dios o la tregua de Dios. Al mismo tiempo, el Imperio bizantino tampoco pasaba por su mejor momento. Bajo el mando del emperador Alejo I Comneno, enfrentaba una amenaza existencial tras la derrota de Manzikert en el año 1071, lo que permitió el avance de los turcos selyúcidas sobre las provincias de Anatolia. La petición de auxilio de Alejo I al Papa Urbano II no solo buscaba mercenarios profesionales, sino que proporcionó al pontificado la oportunidad de unificar a la cristiandad bajo su liderazgo moral y redirigir la belicosidad de los caballeros hacia un enemigo externo. En el concilio de Clermont del año 1095, Urbano II pronunció el discurso que presenté al inicio de este video, un discurso que transformaría la guerra en un acto de devoción, al prometer explícitamente la indulgencia plenaria, que consiste en la remisión total de la penitencia por los pecados cometidos, en especial a quienes tomaran la cruz. El Papa introdujo una innovación teológica, la cruzada como una peregrinación armada y meritoria. Este mensaje, sin embargo, desbordó rápidamente los canales oficiales. Si bien Urbano II se dirigía principalmente a la aristocracia guerrera, aunque también menciona en el discurso a los pobres,
su retórica sobre la liberación de Jerusalén y la protección de los cristianos orientales caló profundamente en los estratos más bajos de la sociedad, los cuales vivían bajo la presión de hambrunas, de pestes y de la opresión feudal constante. La cruzada popular no habría alcanzado su magnitud sin la figura central de Pedro Damiens, también conocido como Pedro el Ermitaño. Fue descrito por cronistas contemporáneos como un hombre de apariencia insignificante, enjuto y de barba larga. Pedro poseía una oratoria hipnótica que atraía a las masas como si fuese un profeta enviado por Dios. Su vestimenta, una túnica de lana rústica con una capucha, y su modo de transporte tan particular, montado sobre un burro que los mismos fieles veneraban, proyectaban una imagen de pobreza apostólica que contrastaba con la opulencia de la jerarquía eclesiástica. Afirmaba haber recibido una carta del mismísimo Jesucristo encomendándole la recuperación de Jerusalén, lo cual claramente otorgaba a su expedición un carácter mesiánico y providencialista. Junto a Pedro también emergió la figura de Gualterio el Indigente. A pesar de su apelativo, Gualterio no era un mendigo, sino un caballero de rango menor, un representante de la pequeña nobleza empobrecida que no encontraba su lugar en el rígido sistema feudal europeo. Gualterio personificaba la conexión entre el ideal caballeresco y la desesperación de los sectores populares. Su liderazgo fue fundamental en la organización de la primera oleada de cruzados que partió hacia Constantinopla, demostrando que el movimiento popular no era una masa amorfa, sino una hueste que intentaba, con poco, replicar las estructuras militares de la época. Las motivaciones de estos líderes y de sus seguidores eran una amalgama compleja de devoción sincera y de necesidad material. Para Pedro, la cruzada era el cumplimiento de una misión mística que trascendía las fronteras terrenales. Para Gualterio, en cambio, representaba la posibilidad de redención social y la adquisición de tierras en un oriente que la imaginación medieval pintaba como una tierra de leche, miel o vino de dátiles. Pero ante la falta de una base logística sólida, tan esencial en cualquier operación militar, y de una cadena de mando realmente profesional, los primeros cruzados seguirían una travesía marcada por el conflicto y por la tragedia. La cruzada de los campesinos provocó una convulsión demográfica sin precedentes en la Europa del siglo XI. Se estima que cerca de 40.000 personas se unieron a las diferentes oleadas de este movimiento. Una cifra asombrosa si se considera que la población urbana de la época era reducida y los medios de transporte eran bastante limitados. A diferencia de la posterior cruzada de los príncipes, compuesta principalmente por guerreros profesionales, la hueste popular incluía familias enteras, mujeres, ancianos y niños que vendían sus pocas tierras y cargaban sus pertenencias en carretas o mulas. Este éxodo masivo reflejaba una creencia profunda en que el fin de los tiempos estaba cerca y que la salvación solo podría encontrarse en la ciudad santa. El impacto en el bajo clero fue particularmente significativo. Muchos sacerdotes rurales y monjes, contagiados por el fervor de sus parroquianos, abandonaron sus deberes eclesiásticos para actuar como guías espirituales y líderes de bandas de cruzados. Para estos clérigos, la cruzada ofrecía una alternativa de purificación ante la corrupción y la opulencia del alto clero. Se produjo una especie de democratización del ideal de santidad, donde el acto de marchar hacia Jerusalén otorgaba un estatus espiritual que antes estaba reservado a los monjes contemplativos o a los grandes donantes. Esta espiritualidad de la acción fomentó el surgimiento de nuevas formas religiosas populares, a menudo teñidas de superstición y de misticismo. Económicamente, la salida masiva de campesinos y artesanos generaría tensiones en las estructuras feudales. Los señores se veían privados de mano de obra, mientras que la Iglesia veía con desconfianza a un movimiento que escapaba a su control institucional y que a menudo recurría al pillaje para sostenerse. Pero por otra parte, para los participantes de la cruzada, esta representaba la paz pública, una suspensión temporal de las leyes feudales y de las deudas, lo que permitía a los siervos soñar con una libertad que el suelo europeo les negaba claramente. Uno de los capítulos más atroces de la cruzada de los campesinos fue el estallido de una violencia antijudía sistemática en Europa Central, un fenómeno que algunos historiadores describen como una transformación radical del cristianismo, ahora convertida en una religión combativa que buscaba enemigos tanto en Oriente como en el propio seno de la cristiandad, hablo de Europa. A medida que las bandas de cruzados avanzaban hacia el Rin, la lógica de la Guerra Santa se distorsionó por completo.
Si el objetivo era castigar a los enemigos de Cristo, ¿por qué viajar miles de kilómetros cuando los asesinos del Salvador vivían en las propias ciudades alemanas? En el Sacro Imperio, particularmente en Renania, el conde Micho de Frondheim surgió como el líder de una de las facciones más violentas, convencido de que su misión divina incluía también la eliminación de las comunidades judías. En ciudades como Spira, Worms, Colonia y Maguncia, los cruzados desataron pogromos de una crueldad sin precedentes. La respuesta judía ante la persecución fue el Kiddush Hashem, o santificación del nombre de Dios. Ante la opción de la conversión forzada o la muerte, miles de judíos eligieron el martirio. Las crónicas de Alberto de Aquisgrán, por ejemplo, relatan algunas escenas desgarradoras de suicidios colectivos, padres y madres que mataban a sus propios hijos, maridos que daban muerte a sus esposas para evitar que cayeran en manos de los cruzados, e incluso matar a sus hijos para evitar que fueran bautizados por la fuerza. En Maguncia se estima que entre 1100 y 1300 judíos fueron masacrados en el palacio episcopal, donde estaban buscando refugio. Este estallido de odio no fue un incidente aislado. Fue más bien el inicio de una mentalidad persecutoria que vería al judío como un enemigo interior, un narizón usurero que se aprovechaba de los problemas del pueblo o capaz de envenenar las aguas de un pozo para provocar una gran calamidad en las ciudades. La figura del judío sería demonizada, y esta imagen persistiría en el imaginario europeo durante siglos. La marcha de la hueste de Pedro el Ermitaño a través del reino de Hungría y de los Balcanes, una vez ya cruzado el Sacro Imperio, fue un proceso marcado por la fricción constante con las autoridades locales. El rey Colomán de Hungría, por ejemplo, y no con poca razón, aunque era cristiano, veía con recelo a la multitud que, carente de suministros, tendía a saquear las cosechas y entrar en conflicto con la población civil. En la ciudad de Semlin, una disputa trivial derivó en una masacre donde los cruzados mataron a miles de húngaros, lo que obligaría a Pedro a huir ante la aproximación del ejército del rey. Al llegar al territorio bizantino, la situación se tornó todavía más tensa. El gobernador de Nice intentó controlar a los cruzados ofreciéndoles escolta y provisiones si partían pacíficamente, pero una disputa entre un grupo de alemanes y los locales terminó en el incendio de un molino y una represalia posterior bizantina que costaría la vida de cerca de 10.000 peregrinos. Para el momento en que Pedro alcanzó Constantinopla en el año 1096, su hueste estaba diezmada y completamente desmoralizada. El emperador Alejo I Comneno recibió a la cruzada popular con una mezcla de asombro y de alarma. Esperaba un contingente de caballeros disciplinados para reforzar su frontera, pero se encontró, según él, con una masa andrajosa y propensa al pillaje, en especial en los suburbios de la capital. Alberto de Aquisgrán relata que los cruzados incluso saquearon los palacios e iglesias griegas, lo que llevaría a Alejo I a transportarlos rápidamente a través del Bósforo hacia la costa de Asia Menor, advirtiéndoles que no se enfrentaran a los turcos hasta que llegaran los ejércitos profesionales. Justamente este consejo, de haber sido tomado en cuenta, podría haber cambiado el rumbo de las cosas. Una vez en Anatolia, la cruzada de los campesinos estableció su campamento en Sivetot. La falta de un mando unificado llevaría a divisiones internas. Los cruzados franceses e italianos se separaron de los alemanes y ambos grupos comenzaron a realizar incursiones en territorio turco para obtener botín. Un contingente de alemanes e italianos capturó la fortaleza de Serigordón, pero el sultán turco Kilij Arslan I reaccionó rápidamente ante esta incursión. Los turcos sitiaron la fortaleza y cortaron el suministro de agua. Alberto de Aquisgrán y los cronistas árabes coinciden en el suplicio atroz de los sitiados, quienes llegaron a beber la sangre de sus animales e incluso de su propia orina antes de rendirse. El final definitivo de la expedición ocurriría el 21 de octubre del año 1096. Los cruzados partieron a Serigordón creyendo que esta ciudad había caído, para así repartirse las riquezas que quedaban en la ciudad. El grueso de la hueste cruzada salió del campamento de Sivetot para reclamar su parte, pero los turcos, que conocían la geografía del lugar, emboscaron a la multitud en un valle estrecho. Sin armaduras, sin entrenamiento y superados por la caballería ligera selyúcida, los cruzados fueron masacrados en masa. Gualterio el Indigente murió en combate, y solo unos pocos miles de supervivientes, incluyendo a Pedro el Ermitaño, lograron refugiarse en una antigua fortaleza costera hasta que fueron rescatados por los barcos bizantinos. En realidad, Pedro se encontraba en Constantinopla buscando refuerzos,
De haber esperado un poco más, es posible que Gualterio y el resto de los cruzados pudiesen haber obtenido el apoyo del ejército del emperador. Pero bueno, como os habréis dado cuenta, la prudencia no fue una virtud que caracterizara necesariamente esta primera horda de cruzados que marcharon hacia el Levante. Los turcos no tuvieron piedad con ellos. Ancianos y niños fueron asesinados, mientras que las jóvenes e incluso los jóvenes atractivos fueron perdonados, pero para ser vendidos en los mercados de esclavos de Oriente. La cruzada popular, que había comenzado con sueños de redención universal, terminó en los huesos blanqueados de Civetot, que los príncipes cruzados encontrarían tiempo después como un sombrío recordatorio del costo de la imprudencia. Más allá de la cruzada bélica, el choque cultural fue impactante. Algunos cronistas árabes como Ibn al-Qalanisi registraron la llegada de los llamados franc, es decir, todos los occidentales, ya que ellos creían que todos eran francos, con una mezcla de desconcierto y de horror. No entendían este concepto de guerra santa en términos cristianos y veían la invasión como un acto de agresión externa injustificada y que alteraba la convivencia entre las diversas comunidades del Levante. A pesar de la violencia, que sí, hubo bastante de eso, la estancia de los cruzados en el este permitiría la entrada en Europa de conocimientos científicos, médicos y arquitectónicos, tanto de bizantinos como del mundo islámico, lo cual eventualmente contribuiría al renacimiento que experimentaría Europa durante el siglo XII. Para los sectores populares europeos, el fracaso de la cruzada de Pedro el Ermitaño no extinguió el fervor, sino que lo transformó. Surgieron nuevos mitos sobre la toma de Jerusalén por los pobres, e incluso se idealizó la figura del ermitaño como un santo que, a pesar de la derrota física, había alcanzado una victoria espiritual. Esta mística de la pobreza seguiría influyendo en movimientos posteriores, como la tristemente recordada Cruzada de los Niños, demostrando que la sed de redención colectiva era una fuerza que la Iglesia no podía domesticar por completo. El análisis de la Cruzada de los Campesinos revela paralelismos inquietantes y lecciones necesarias para la comprensión de tensiones actuales en Tierra Santa. La movilización de Pedro el Ermitaño fue el primer gran ejemplo de cómo una narrativa de derecho divino y reivindicación histórica puede ser utilizada para movilizar a las masas hacia fines violentos, desdibujando la línea entre la fe y la barbarie. La persecución de los judíos durante esta cruzada estableció un precedente de exclusión que resuena en las dinámicas de discriminación y de conflicto étnico que aún afectan a la región. El pasado infausto de 1096 muestra que cuando una comunidad se define exclusivamente a través de la eliminación o la subordinación del otro porque, Dios lo quiere, Deus vult, la convivencia finalmente se hace imposible. Las proyecciones entre el pasado y el presente sugieren que el espíritu de cruzada, entendido como la convicción absoluta de poseer la verdad única y el mandato divino sobre el territorio, sigue siendo el principal obstáculo para la paz. Así como la cruzada de los pobres terminó en desastre por su falta de realismo y también por su exceso de fanatismo, las soluciones actuales al conflicto palestino-israelí requieren del abandono de retóricas mesiánicas en favor de un reconocimiento mutuo de la humanidad del adversario. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha gustado, dale like, comenta, comparte, suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita para estar atento al nuevo contenido que vamos subiendo a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.